Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bienvenidos. Bienvenidos. Ya es tarde. Bienvenidos. Ya no les tengo que decir, ¿verdad? Que tengan una calurosa bienvenida porque eso ya es lógico, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos permite reunirnos para estudiar su palabra y para orar unos por otros. El pastor Miguel anda en Guatemala, anda por allá, anda sirviendo. Oremos por él, que Dios lo use por allá y que regrese con bien. Y pues hoy queremos hablar de este tema. Sígueme. Una palabra que el Señor Jesús utilizó repetidas veces para hablar a sus discípulos. Y les invitaba a seguirlo. No a hacerse precisamente de una religión, aunque sí envuelve, no precisamente seguir reglas, pero a seguirlo a Él. Jesús dijo, sígueme, síganme a mí. Y de eso se trata, y eso es la pregunta que queremos contestar hoy. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dice, sígueme? Porque Jesús lo sigue diciendo. Jesús nos sigue invitando a seguirlo. A salir de donde estemos, en la situación en que estemos, y seguirlo. Jesús sigue invitándonos a hacerlo. Les invito a abrir sus Biblias a Marcos capítulo 1. Y vamos a leer ahí en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20. Y aquí nos describe el principio del ministerio de Jesús cuando empieza a invitar a los discípulos. Marcos 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también. Ellos en la barca remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando así su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Vamos ahora ahí, Marcos, ahora capítulo 2, versículo 13. Marcos 2:13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Dios bendiga el estudio de su palabra. El Señor Jesús invitando, llamando a hombres normales. No, estos no eran
eminencia, los doctores de la ley, los más preparados, los más conocedores, eran las personas menos indicadas humanamente. Pescadores, trabajadores que se dedicaban a ese negocio. Y a esos son 4 que Jesús llama. El otro es Levi, un recaudador de impuestos. Otra persona que no la llamaríamos. ¿Por qué? Porque él estaba del lado de los romanos. Él recaudaba impuestos para el gobierno romano. Y pues a veces les pedía bien, a veces los chantajeaban, a veces los ponían más de lo que podían dar. Pero él estaba ahí recaudando esos impuestos. Y a él es el que Jesús pasa y ve y lo llama y le dice, sígueme. Para nosotros sería lo último, ¿no? Es como decir que Jesús iba a ir ¿verdad? Aquí a un lugar donde hay pecadores o personas con vicios o personas que no tienen el amor por su propia gente. Y a esos son los que Jesús llama. Ese es Dios. Ese es Jesús. Ese es como Dios obra. Porque Dios mira lo que tú y yo no miramos. Porque Jesús mira más allá de lo que nosotros con nuestros ojos humanos podemos ver. Y Él llama a estas personas a salir de su lugar para seguirlo a Él. Porque Jesús tenía un plan más grande de lo que ellos podían imaginarse. Y Jesús sigue llamando, sigue el plan de Dios, se sigue llevando a cabo. Y Él viene a invitarte a seguirlo. A que te muevas de donde estás, porque Él tiene algo más grande de que tú te puedas imaginar. Esa es su invitación. Hay que aprender a ver lo que Jesús ve. Hay un canto que me gusta y el canto dice, Señor, dame tus ojos. Porque quiero ver lo que tú ves. Y es lo que necesitamos, hermanos. Hay una obra muy famosa, muy conocida, de Cervantes, El Quijote de la Mancha. Cuando estaba en la escuela tuvimos que leerlo por obligación, ¿no? No me acuerdo mucho de la historia, ¿verdad? Pero me acuerdo que era un libro así, grandísimo, aburridísimo, ¿verdad? Yo quería leer los cuentos de Tarzán y de Superman. Dice, no, tienes que leer este. Y la historia allí es de un hombre normal, pero que él ve diferente a la gente normal. Y llegan a un mesón y está una mujer ahí en ese lugar. Y él le pone el nombre Dulcinea. Y ese nombre es todo contrario a lo que esta mujer es. Y ella lo sabe. Dice, ¿por qué me dices? ¿Por qué? Porque era una prostituta del lugar. Y todos la maltrataban, la golpeaban, la rechazaban,
la maltrataban, pero Quijote le dice Dulcinea, porque él ve en ella lo que nadie ve. Y aquello que él empieza a hacer empieza a cambiar la vida de esta mujer. Y ella empieza a creer lo que Quijote le empieza, cómo la trata diferente, la llama diferente a lo que los demás. Y ella empieza a cambiar. Ya no es la misma. Aunque a veces la gente, los hombres que acuden a ese lugar la maltratan, pero ella habla con el Quijote y dice, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me dices? Dice, porque tú no lo sabes, pero es lo que tú eres. Pero tú tienes que decidir serlo. Llega el momento en que Quijote muere y ella decide que ella va a hacer lo que Quijote ve en ella. No lo que la gente, no lo que ella piensa, sino lo que Quijote ve en ella. Y la gente empieza a ver el cambio en ella. Dicen, ¿por qué? Dice, porque alguien vio en mí lo que yo no sabía. Jesús ve en ti lo que tú no sabes. Jesús vio en estos pescadores lo que ellos no sabían. Jesús vio en ese recaudador de impuestos un apóstol, un precursor del evangelio. Alguien que iba a ser útil para el reino de Dios. Pero ellos tuvieron que responder al llamado de Jesús, que les dijo, síganme. El Señor hoy nos invita a nosotros a seguirle. Pero no por deseos personales o por quedar bien o no, porque el Señor me está invitando a seguirle. El llamado viene de Jesús y es lo más importante. ¿Quién te llama? El Señor hoy quiere que escuche su voz, como estos pescadores escucharon su voz y respondieron. Mi pregunta es, ¿escucharás su voz hoy? Mi pregunta es, ¿cómo responderás a su llamado? A lo mejor tienes años, tiempo, has escuchado, sabes esto, sabes aquello, pero hasta hoy estás batallando para dejar lo que debes de dejar para seguirle a Él. El Señor hoy viene a hablarnos, porque Él ve en ti lo que tú no ves. Alguien puede hacer la diferencia, no por ahora, sino para la eternidad. Alguien que puede impactar vidas permanentemente con el fuego del evangelio, de su palabra. Vamos a ver lo que podemos aprender de esto que Jesús nos enseña. Dice, vuelta conmigo, Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? ¿Eran qué? Lo dice claramente, no eran
de la religión, no eran conocedores, no eran religiosos, no eran personas influyentes. Dice, no, eran pescadores. Y a veces yo puedo decir, bueno, el Señor me llama, sí, Señor, pero yo soy un chofer, soy un cocinero. Yo soy... Está claro aquí, nos dice, porque eran pescadores. O sea, si nosotros vamos a buscar líderes, vamos a ir al puerto a buscar líderes para la iglesia. No, vamos a ir a Southwestern o acá, allá, ¿verdad? Marcos dice, Jesús fue al mar cuando estaba predicando y les anunció y los llama. Dios te está llamando. No le hace aquí, no sé qué trasfondo tengamos, cuál ha sido nuestra experiencia, buena, mala, triste, no sé qué impacto. No le hace el trasfondo. Dios nos llama. Dios nos dice, sígueme. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. Versículo 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Versículo 18, y dejando luego sus redes, ¿qué? Le siguieron. Hoy el Señor nos viene a nuestro encuentro en cualquier situación que nos encontremos. O decir, bueno, no, pero pues yo ya tengo, ¿verdad? Estudié, no estudié, tengo esta edad, o, ¿verdad? Me duele aquí, me duele allá. No. Jesús dijo, venid en pos de mí. El que te llama no es un pastor. No es un llamado humano. Es un llamado divino de Dios. Pero fíjate lo que dice, venid en pos de mí. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque vamos a la iglesia y ya vamos a la iglesia y dice, bueno, pero pues no sé, la iglesia, ¿verdad? Como que, quién sabe, hablan raro, ¿verdad? ¿Sí? O hablan muy recio, muy quedito, o no hablan. El que te llama es Señor, Jesús te llama. El Señor dice, ven en pos de mí. O sea, sígueme a quién? A mí. ¿Verdad? Y siempre lo decimos, ¿no? Cuando estamos aquí en la iglesia y alguien viene a la iglesia y le dice, la única razón por qué debo estar aquí es porque Dios me está llamando aquí. Eso es todo. O cualquier otra razón, hermano, usted se va a cansar, usted se va a frustrar, usted va a ver cosas que no. Pero dice, venid en pos de mí. ¿Y qué dice? Haré que sean pescadores de hombres. Entonces, el Señor tiene un propósito para nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros. Vengamos de donde vengamos. El Señor tiene un propósito. Y el Señor quiere que nos unamos a Él en eso que Dios está haciendo.
Es lo que está haciendo. Versículo 14. ¿Qué estaba predicando Jesús? ¿Lo miran en el versículo 14? 1:14. Marcos 1:14. ¿Predicando qué? Ahí empieza todo, hermano. Lo más importante que está sucediendo en el mundo y va a suceder es las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. Vivimos en un mundo que está quebrantado, que está, ¿verdad? Si usted vio el debate de los presidentes, triste, ¿no? Eso es lo que ¿verdad? Es futuro de nuestra nación. Y triste, ¿verdad? Pero el reino de Dios se ha acercado. El enfoque nuestro debe de ser en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? Buenas nuevas. En medio de todo lo que esté pasando en el mundo, hay buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Cristo Jesús vino a morir por pecadores como yo, a pagar por mis pecados, para darme una vida, para darme dirección, para darme propósito en mi vida. Todo empieza aquí cuando el Señor, ¿qué está haciendo? Predicando el Evangelio del reino de Dios. En otras palabras, la invitación de seguir a Jesús es entender el Evangelio de Jesucristo. Es comprender que cada uno de nosotros necesita el Evangelio de Jesús. Que yo necesito entender que soy pecador, necesito buenas nuevas, y las buenas nuevas, Jesús murió por mí, para salvarme, para darme vida eterna. Ahí empieza. No empieza en cierta religiosidad o cierto estilo. No, empieza en el Evangelio del reino de Dios. Allí. Todos necesitamos las buenas nuevas. Los discípulos primero tenían que venir a entender que Jesús venía anunciando estas buenas nuevas. Que Él era el Mesías, que Él era el que venía a morir en la cruz por ellos para salvarles y darles vida eterna y darles un propósito en sus vidas. Es lo primero. Para comprender por qué quiere Jesús que le siga, Él quiere que le siga porque Él trajo buenas nuevas a este mundo que está en la oscuridad, a este mundo que está en una tristeza, donde más y más nos olvidamos de Dios. Pero Él vino a traer buenas nuevas. Si le voy a seguir, si voy a entender esto, yo necesito las buenas nuevas. ¿Por qué necesito las buenas nuevas? Porque soy pecador. Porque necesito comprender que necesito a Cristo. Nuestras vidas cambian cuando entiendo cuál es mi necesidad. Sí, cuando uno, de verdad, estamos queriendo aconsejar a una persona que está adicta al alcohol o a una droga o algo, ¿qué es lo primero? Mientras la persona no acepta que tiene un problema, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Nada. No se puede hacer nada. Hasta que uno
Sí, soy él, ¿verdad? Cuando van ahí al A&A, ¿qué es lo primero que tienen que decir? Mi nombre es Roberto Castillo, soy alcohólico. Porque la sanidad empieza cuando reconozco mi problema, mi necesidad. El seguir a Cristo empieza cuando entiendo, yo necesito a Jesús. Yo necesito seguir a Cristo. Yo necesito el Evangelio. Necesito el Salvador. Y por eso Jesús viene haciendo ese llamado. ¿Por qué? Porque necesitamos la salvación. Y no puede haber mejoría, no puede haber cambio hasta que no entiendo, yo necesito ese evangelio. Ese evangelio es para mí. Porque a veces pensamos, hijo, ahora hubiera venido aquel, ¿verdad?, al servicio, porque el hijo, ¿cómo necesita, verdad, el evangelio? No, el evangelio es para ti y para mí. Tú y yo necesitamos sanidad. Tú y yo necesitamos reconocer. Ahí empieza el seguir a Cristo, entendiendo el evangelio. Y luego fíjense lo que dice, predicando el evangelio ¿del qué? Del reino de Dios. ¿Ah? Ese es el reino de Dios. O sea, hay un reinado. ¿Ah? ¿Y qué? Dice que respondieron. ¿Verdad? ¿Cómo respondieron? Versículo 18. ¿Qué dice? Y dejando luego sus redes, ¿qué? Dejaron sus redes. Era lo que ellos sabían hacer. Pero eso los mantenía alejados. El plan de Dios era otro. Y tuvieron que responder al llamado de Dios. Y hoy podemos estar aquí en el servicio y qué bonito, sí, mira qué bonito versículo, y qué bonito, ¿no? ¿Verdad? No, hermano, Dios quiere que tú respondas a su palabra. Dios quiere tu respuesta, ¿verdad? Nos dice aquí, dejando sus redes, ¿qué? Siguieron. ¿Verdad? No dijeron, bueno, vamos a tener una vigilia y luego vamos a ver qué hacemos. No, vamos a tener una reunión y luego la otra y luego la otra, porque vamos a orar mucho. No. Jesús te está diciendo, sígueme, ¿qué hay que pensar de eso? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores que ha venido a nuestra vida tocando y diciendo, Roberto, sígueme. Sígueme. ¿Y qué dice? Le siguieron. Le siguieron. Lo primero, seguir a Cristo es decir sí a qué? Al Evangelio. ¿A qué? Necesito las buenas nuevas. Necesito ser perdonado. Necesito ser restaurado. Necesito que el Señor me limpie, me cambie, ¿verdad? Quiero ver mi vida como Él la ve, no como yo. No, quiero verlo. Número 1. Número 2. Seguir a Jesús significa seguirlo personalmente. Marcos 1:16 dice, andando junto al mar de Galilea, ¿vio a quién? A Simón y Andrés, su hermano. ¿Verdad? Persona, ¿verdad? No vio, ¿verdad?, a este grupo, no. Vio a 2 personas y los invitó a seguirle. La invitación es un llamado personal. No, ¿verdad? No es ni en familia siquiera, no. Primero Dios te llama a ti, personalmente, a que tú respondas. Imagínese que
el Señor viene y los llama y uno les empieza, ¿verdad?, a hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Sí? Que empiecen a decir, bueno, pues el Señor te está llamando a ti, no a mí. No, pues tú ve, no, pues tú ve. Que Simón le diga a Andrés, tú ve, y luego ya me dices, y luego yo voy. ¿Verdad? No, tú pásale. Bueno, si tú vas, yo voy. No, esto es personal. Dios te conoce por nombre. Dios conoce todo detalle de tu vida y Dios te llama personalmente. Dice, vio a Simón y a Andrés, su hermano, ¿verdad?, que echaban la red en el mar, eran pescadores, y los llamó. Este es un llamado personal. ¿Verdad? No puedo yo esperar a que, bueno, si alguien, si fulanito o aquel responde, pues entonces yo voy a, ¿verdad? Y esa es la respuesta de nosotros. Siempre tenemos excusas, ¿no? Igual que Adán, ¿no? Adán, ¿qué hiciste? No, pues la mujer, ¿verdad? ¿Verdad? Le echamos la responsabilidad a ver a quién, ¿no? No, esto es personal. La responsabilidad que tenemos es personal. Y Dios no va a pedirte respuesta por alguien más. No. Dios te pide respuesta por ti, por mí, personalmente. Porque es personal. No esperemos. No esperemos a que, ¿verdad? Voy a esperar, ¿verdad? Pero así estamos en nuestra cultura, sobre todo, ¿no? Voy a responder cuando respondan otros, ¿no? ¿Sí? Y hermano, gracias a Dios hay oportunidad. Dios está abriendo oportunidades para servir, para llevar el evangelio, para hacer la diferencia en nuestras vidas, para ir más allá. Dios nos está llamando a hacerlo. Pero lo estamos pensando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es tiempo de bautizarse? Si ya recibiste a Cristo, no te esperes. El llamado es de Dios a tu vida. Bautízate. Tú, sé obediente. No dependas de los demás. Si no te has comprometido con esta iglesia como miembro, no es compromiso con la iglesia, no, para nada, no. Si es así, no te comprometas para nada, no. Pero si el Señor te está llamando aquí para decirme, sígueme, respóndele al Señor, porque es el Señor el que te llama. Respóndele, no lo pienses. Dile sí al Señor. Lo que te esté deteniendo, si son las redes, déjalas a un lado y sigue al Señor. Hay aquello que Dios quiere hacer en tu vida, pero Dios no puede hacerlo hasta que tú no le respondes. Seguir a Jesús significa arrepentirnos de nuestros pecados. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Para seguir a Cristo, hermanos, hay que creer el evangelio. Lo necesito salvación. Es un llamado personal, pero también tengo que arrepentirme. ¿Por qué? Porque hay aquello que necesito dejar para seguir al Señor. Y todos nosotros hay algo que necesitamos dejar a un lado.
Y el Señor ya no nos lo empezó a decir, no, siempre nos está repitiendo, Roberto, ya. ¿Cuándo? Y el Señor nos llama, ¿por qué? Porque hay algo que está atravesado, es un estorbo, es una distracción. Pero Dios no le llama eso, Dios le llama pecado. Todo lo que nos distrae de Dios, todo lo que nos aparta de Dios, es pecado. Dios nos está llamando a arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, porque me has estado llamando y no he respondido. Y es entre personal, repito, es entre tú y Dios. Es con Dios que necesitamos. El arrepentimiento es el primer paso a entender el Evangelio. El arrepentimiento es nuestra respuesta de amor a Dios. ¿Por qué? Porque entiendo que Jesús, por amor, descendió para pagar por mi pecado. El que no cometió pecado fue hecho pecado por nosotros. Él cargó. ¿Por qué lo hizo? Porque la pregunta es, bueno, ¿quién mató a Jesús? No, pues fueron los judíos, fueron los romanos, No, o sea, la Biblia lo dice. Jesús murió por su voluntad, porque era la necesidad que tú y yo, era la necesidad que necesitamos para ser salvos. No había otra manera en que tú y yo podamos ser salvos, solamente por el pago de Jesús en la cruz. Solamente, no hay otra manera. Él vino a hacerlo, pero lo hizo ¿por qué? Por amor. Porque Él te ama. Él te ama. Conociéndonos como ni nosotros mismos nos conocemos. Sabiéndonos, sabiendo todo, Él nos amó. De tal manera amó que dio a su Hijo. En otras, la respuesta de nosotros es una respuesta ¿a qué? Al amor de Dios. Es responder a ese amor que Él tiene por ti y por mí. ¿Cómo debemos responder? Ponerle atención, decir, Señor, me estás llamando. Cuarto, seguir a Jesús significa ¿qué? Confiar en Él, creerle. Imagínense, estaban dejando sus redes. ¿Qué era eso? Su sustento, su trabajo. Pero ahora, ¿qué estaban haciendo? Confiando en el Señor. Creyéndole al Señor. Diciendo, si el Señor me está llamando, Él va a cuidar de mí. Dice Pablo a Timoteo, cuando está en la cárcel, dice Timoteo, sé en quién he creído. Está en la cárcel, Pablo, ¿verdad? Pensaríamos que él estuviera ahí amargado, quejándose, ¿verdad? No. Dice, ya el pastor más anciano le está diciendo al joven Timoteo, sé en quién he creído. Y sé que Él es fiel para guardar mi vida. Está hablando de la cárcel. Porque, ¿qué hizo Pablo? Aprender a confiar en el Señor. Para seguirle al Señor tenemos que aprender a creerle, a confiar en Él. En que el Señor tiene lo mejor para ti. Tiene lo mejor para nosotros. Dice
dejaron las redes y le siguieron. Dice, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Iba a haber un cambio, una transformación. Ya no iban a pescar pescados. Ahora iban a pescar hombres. Ese era el cambio. Para seguir al Señor, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero ser, ¿qué? Un pescador de hombres. Sí, puedo ir, trabajo en un restaurante, trabajo en esta oficina, trabajo aquí. Y todo eso es bueno, está bien. Pero ese no es lo más importante en mi vida. Porque puedo cambiar de ese trabajo, puedo ser maestro en esta escuela y luego me mandan a esta otra escuela y a otra, o puedo trabajar en esta oficina y luego otro. Y está bien, Dios te sustenta. Pero Dios no nada más quiere sustentarte, no. Dios quiere darte una vocación eterna, donde tú seas un agente de transformación divino para ir a rescatar hogares, vidas. Ir a ser un agente de transformación en este mundo que tanto lo necesita. Y dice, bueno, ¿por qué el país está en la situación en que estamos? Dice, bueno, será el gobierno, ¿no? El sistema de educación, la economía. El Señor tiene solamente una agencia de transformación de este mundo. Y no es el gobierno, no es el sistema de educación, no es la Casa Blanca, no es la educación y la transformación, nada de eso. ¿Es quién? La iglesia. Los seguidores de Cristo. Dios te quiere usar para ser un transformador en este mundo. Dar esperanza donde no la hay. Traer luz donde hay oscuridad. Traer amor donde hay tristeza y hay odio. Pero Dios te está llamando y nos está diciendo, sígueme. Sígueme. Y yo te haré. Hermanos, Dios quiere usar este grupo en español para llevar esa luz, para llevar ese amor, para llevar esa transformación a esta comunidad. No estás aquí por casualidad, o no estás aquí por, ¿verdad? Porque quieres una religión. No, estás aquí porque Dios te está llamando y te está diciendo, sígueme, sígueme. Hay un canto muy hermoso que dice, Señor, tú me llamas por mi nombre. Señor, tú me has visto a los ojos y has escrito en la arena mi nombre. Dejaré la barca para seguirte a ti. El Señor camina los pasillos y viene a ti y te dice, sígueme y yo te haré. El Señor se encarga de todo lo demás. El Señor hace la obra en ti, en mí. El Señor nunca falla. ¿Cómo responderás? Al llamado del Señor. Sígueme. Sígueme y yo te haré pescadores de hombres. Su invitación para ti es hoy, sígueme. Él nos mira como personas, no como una cosa. Él mira lo que somos, pero también lo que podemos ser. Nos conoce totalmente y aún así nos ama, cree y espera en cada uno de nosotros.
Por eso después de mirarnos nos llama, nos dice, sígueme. Él quiere reinar en tu vida. Él dice, sígueme. Se trata de seguir a una persona. Jesús dice, sígueme a mí. Deja atrás tu pasado, tu pecado, cualquier situación que te esté esclavizando y sígueme. Vamos hacia el futuro. Quiera Dios que hoy le digas al Señor, te entrego mi vida. Quiero seguirte. Quiero seguirte hoy. Vamos a participar de la cena del Señor.